Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. No se considera probable que Irán ataque a Israel en represalia por la muerte de Soleimani por Estados Unidos. Irán deja sin efecto la última restricción técnica del acuerdo nuclear de 2015 que limitaba el número de centrifugadoras. Unas 10.000 personas se manifiestan en Nueva York contra el antisemitismo. Nuevos ataques yihadistas con arma blanca contra policías en Francia y Alemania. Estos son, como decíamos, los asuntos de hoy. Ampliaremos estas noticias en la segunda parte con la agenda cultural. Según altos cargos israelíes, no es probable que Irán arremeta contra el país en represalia por el ataque aéreo estadounidense que resultó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en Irak. Los oficiales expusieron varios escenarios posibles en base a las eventuales respuestas de Irán al ataque e indicaron que las probabilidades de un ataque por parte de la República Islámica contra el Estado judío son bajas. Netanyahu ha dado permiso a sus ministros a hablar sobre la muerte de Soleimani, pero solo para mostrar el apoyo de Israel a Estados Unidos. Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén emitió un aviso de viaje a sus ciudadanos en Israel y los territorios bajo control palestino, advirtiendo sobre la posibilidad de que sean lanzados misiles y cohetes contra el país. Mientras tanto, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Hossein Salami, advirtió ante una multitud congregada en el funeral de Soleimani en su ciudad natal que Teherán se vengará de forma dura y decisiva por la muerte del general a manos de drones estadounidenses en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Bagdad y que las fuerzas estadounidenses pronto serán expulsadas de Oriente Medio. Otros generales afirmaron que Tel Aviv podría ser también atacado y convertidas en polvo si Estados Unidos ataca a Irán. Bueno, lo que está claro es que han pasado ya unas cuantas horas, creo que 3 días, desde el ataque de los drones de Estados Unidos al objetivo del general Soleimani. Por cierto, hay una cuestión idiomática que ya se nos está yendo de las manos, cuando justamente en esta noticia se dice que la muerte del general a manos de drones estadounidenses. Esto yo lo he captado de una nota escrita, y claro, si hay algo que no tiene manos son los drones. No tienen manos, ni cabeza, ni brazos, pues son aparatos manejados a distancia y no tripulados. Pero volviendo al tema, cuando a las pocas horas de haberse efectuado este ataque, pues prácticamente una gran parte de la prensa estadounidense y casi toda la prensa española, especialmente la que se identifica con la izquierda, pues anunció más o menos el apocalipsis, es decir, que iba a haber una represalia, que se iba a desatar la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad, como alguien justamente hoy he visto que comentaba en el Facebook, la Tercera Guerra Mundial ya empezó aquel 11 de septiembre del 2001, cuando el yihadismo atacó las Torres Gemelas de Estados Unidos y produjo más de 3.000 muertes ese día. Estamos inmersos en esa guerra, en la guerra contra el yihadismo, contra el islamismo radical, y esto en todo caso puede ser una de las pocas veces que Occidente da un paso, adelantándose a posibles respuestas. Ya lo comentábamos con Gabriel Ventasgal en la entrevista que emitimos este fin de semana, que esto más que nada ha sido un golpe en la mesa, porque es inevitable que Estados Unidos tendrá que llegar a unas negociaciones con Irán para no enfrascarse ni Estados Unidos ni Irán en una guerra directa. Porque uno puede decir Estados Unidos quiere evitarlo porque no sé qué, pero es que Irán no está en condiciones, es más, a pesar de su retórica, nunca estuvo en condiciones de afrontar una guerra directa, y esa ha sido la gran estrategia que ha trazado este señor Qasem Soleimani,
que ha desplazado todos los ataques y toda la estrategia de expansión del chiismo por Oriente Medio, justamente a través de lo que se llaman proxies, es decir, guerras delegadas a través de grupos y milicias que no son directamente iraníes. Por eso tienen las milicias chiitas en Irak, que prácticamente dominan todo el país, excepto alguna zona de los kurdos en el norte, que se están haciendo dueñas también de Siria de forma indirecta y también a través de, por ejemplo, de las fuerzas de Hezbollah, que son sus esbirros directos, y por supuesto en Líbano, donde son prácticamente los dueños del país. Esto, como digo, responde a esta estrategia de Soleimani, quien también extendió sus tentáculos a un país como Yemen, habilitando unas milicias que hasta ese entonces eran muy poco representativas y muy poco poderosas, como eran los hutíes, y que últimamente se han destacado por sus ataques a Arabia Saudí. Alguien también ha dicho de que esta reacción no solamente de Trump no solamente responde a, evidentemente, el que se haya asesinado a un civil estadounidense que estaba trabajando en Irak, sino que responde a una petición bastante explícita de Arabia Saudí, que hace unos meses, recordemos, fue atacada con drones en sus refinerías y tuvo 3 días prácticamente sus pozos petroleros paralizados por esta situación. Estas podrían ser las distintas razones. Hoy tenemos también un programa con la opinión de Carlos Alberto Muntaner al respecto, dando perspectivas de las que se habla en Estados Unidos. Lo que sí está claro, como digo, es que Irán sigue siendo Irán, con una retórica tremendista, pero que luego a la hora de actuar siempre delega en otros para que la población no se vea directamente afectada por las muertes de sus combatientes y aparte por no poner al descubierto la falsedad de su poderío militar, que puede llegarle a pasar factura muy fácilmente, como le pasó a Saddam Hussein, que prometía la madre de todos los infiernos y las batallas y luego pues se escondió en un agujero, ¿no? Esto es no quiero decir con esto que Irán no responderá con ataques terroristas, pero lo hará justamente de esta manera, no a través de enfrentamientos militares, no a través de lanzamientos de misiles desde su territorio, sino que impulsará a que, por ejemplo, grupos como Hezbollah, grupos como los hutíes, se arriesguen mucho más de lo que se arriesgan ahora y cumplan con su compromiso, con su padrino, mentor y el que le suministra las armas, y lancen ataques contra las estadounidenses y, supongo yo, contra también Arabia Saudí, posiblemente contra Israel, pero en todo caso esto se verá como un ataque de Hezbollah a Israel, o incluso, si me apuras, de Hamas, aunque no lo veo yo a Hamas con muchas ganas de meterse ahora a lanzar cohetes justamente cuando han podido quitarse encima la yihad islámica y lo que quieren es el dinero catarí para rehacer su economía y especialmente la economía de sus dirigentes. El gobierno iraní anunció este domingo que deja de cumplir en la práctica con las limitaciones impuestas a su programa atómico por el Acuerdo Nuclear de 2015, aunque continuará cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Con ello se elimina la última restricción técnica que quedaba, que era el límite en el número de centrifugadoras para la producción de uranio. Irán empezó en mayo pasado a dejar de cumplir gradualmente sus compromisos nucleares y a dar ultimátums de 2 meses al resto de firmantes del acuerdo, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, para que contrarrestaran las sanciones estadounidenses. Sí, alguien puede decir, seguramente habrá quien lo diga, que esta es una respuesta del gobierno iraní
al ataque al general Soleimani, pero nada más lejos de la realidad. Los iraníes andan ya mucho tiempo detrás de quitarse de encima el peso de las restricciones que les imponen los que quedaron en el acuerdo, o sea, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania, menos Estados Unidos, que se borró, para tener las manos libres, como digo, para un desarrollo nuclear que ha sido su objetivo desde el primer momento. Es decir, para ello necesitaban todos los pasos precedentes que fueron dando para aumentar el enriquecimiento, etcétera, etcétera. Y ahora pues se abre la veda para instalar nuevas centrifugadoras que también serán más modernas. Ahora, también te digo una cosa, como empiecen a centrifugar y a enriquecer el uranio más allá del 20%, que ya es un límite peligroso, pues la respuesta de Estados Unidos y los aliados en la zona no va a ser simplemente el asesinato de un dirigente destacado o destacadísimo como fue Soleimani, sino que puede haber ataques a instalaciones en el propio territorio iraní, cosa que hasta ahora no se ha producido, pero evidentemente si Estados Unidos va a tener la seguridad, lo mismo que otros países, de que allí ya se está desarrollando un arma nuclear, pues no van a tener otra opción que atacar, aunque sea como lo han hecho con Soleimani, no con soldados, sino a través de misiles guiados, a través de drones, etcétera, etcétera. Es decir, elementos que aunque cuesten mucho dinero, pues no cuestan políticamente lo que ver los cadáveres que retornan a Washington. Y estamos hablando de un año de elecciones, pero como bien comentaba en lo que hemos ya descrito antes, la columna Carlos Alberto Montaner, pues alguien podría pensar, según la lógica, especialmente en tiempos como los de Obama, que en un año de elecciones no se hacen determinadas cosas, pero si la gente ya después de 3-4 años empieza a conocer qué pasa con el señor Trump y lo impredecible que es, pues yo no apostaría absolutamente nada a que se va a cortar de cumplir con esta amenaza que hizo de atacar posiblemente 52 objetivos en territorio iraní, que son la misma cantidad de secuestrados que hubo en la embajada americana hace 40 y algo de años. Miles de personas salieron este domingo a las calles de Nueva York para manifestarse contra el antisemitismo en reacción a los últimos ataques perpetrados contra la comunidad judía en la ciudad y sus alrededores, entre ellos el reciente apuñalamiento de 5 personas en una celebración de Hanukkah. Los manifestantes fueron convocados por varias organizaciones judías. No al odio, no al miedo, era el lema. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo en una rueda de prensa que el racismo y el antisemitismo son antiestadounidenses y sostuvo que su gobierno propondrá una nueva ley para que se etiquete a los crímenes de odio como terrorismo doméstico y se castiguen como tal, así como un incremento de presupuesto de $45 millones para reforzar la seguridad de las escuelas no públicas y las instituciones religiosas. Bueno, esto está muy bien, vimos la foto, los americanos salieron a protestar, pero también vamos a poner las cosas en su contexto. 10.000 personas protestando en Nueva York no son nada, nada. Y es más la vergüenza que tienen que asumir los judíos de Estados Unidos que lo que se pueden vanagloriar que se han movilizado. Es decir, todavía, a pesar de los 13 atentados en el último mes que han habido en la zona de Nueva York, todavía los judíos de Estados Unidos no se han enterado de lo que les pasa. No se dan por enterados del antisemitismo que reina en su país. Se piensa que estos son hechos aislados, que le puede pasar a alguien si va vestido, ataviado como un judío ortodoxo por las calles de una ciudad céntrica o de un barrio judío dentro de Nueva York, pero que no les va a pasar a los que viven en Indiana, a Minneapolis, Cincinnati o donde sea que sea. En Estados Unidos viven casi 6 millones de judíos y 10.000 judíos allí
pues son como si aquí en España pues fuéramos a la manifestación 15 personas. Es decir, que no pueden nadie sacar pecho con esas cifras. Estos corresponden casi a los empleados o funcionarios de las organizaciones judías que tienen una obligación casi laboral de presentarse en una manifestación así. Por eso yo digo de que está muy bien que alguien haya empezado con esto, porque estas cosas no se hacían antes, pero que esto es una señal de alarma para decir: los judíos de Estados Unidos no se dan por enterados, todavía no les ha caído desgraciadamente lo que les va a caer. Y no soy yo aquí un profeta de la maldad, ni estoy incitando a que pase esto, sino que digo que las cosas apuntan en esa dirección y la única manera de evitarlo es ponerse de forma muy organizada y muy presentes y muy activa contra ello. No dejar que 4 instituciones los representen y digan lo que tenga que decir, y que el gobernador de Nueva York haga algunas declaraciones y que vaya a poner policías en 3 o 4 sitios, porque con 45 millones de dólares a nosotros nos parece una barbaridad, pero para movilizar la vigilancia en los centros de culto y las escuelas religiosas judías, pues va a hacer falta más que eso. No solamente a nivel de presupuesto, sino, como digo, a nivel de conciencia nacional, que haga que salgan a la calle no solamente los 6 millones de judíos, sino también los 200 millones de americanos que no comparten que su país pueda albergar este tipo de explosión de discriminación y odio racista. Más allá de lo del terrorismo doméstico, pero hay que entender que en Estados Unidos tienen unas categorizaciones que solamente ellos las entienden, que tienen el terrorismo solamente para ellos se divide en el que está hecho en casa o el que viene del extranjero. Esas son todas las categorías. En el que está en casa puede ser de extrema derecha, puede ser de extrema izquierda, puede ser de alguien pirado en el centro, puede ser contra los judíos, contra los musulmanes, contra los negros, o contra los blancos, o contra los hispanos, etcétera, etcétera. Y todo va a ser terrorismo doméstico. Con lo cual, a mí el hecho de que se etiquete esos crímenes de odio como terrorismo doméstico no me facilita nada. Me gustaría que tomen ejemplo de la legislación española, que hace unos años adoptó en el Código Civil una especificación de los crímenes de odio, entre ellos del antisemitismo, como una de esas formas. Así que lo siento, Estados Unidos, antes hemos hablado de su política exterior y ahora estamos hablando de la mentalidad que le falta, a mi juicio, imponerse en el sentido común de sus habitantes. Este domingo se produjeron en Francia y Alemania sendos ataques con arma blanca contra policías al grito de Allahu Akbar. Ambos sospechosos fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. El primero tuvo lugar en la ciudad francesa de Metz, cuando un hombre que se encontraba en la lista de personas bajo seguimiento policial por presuntos contactos con organizaciones terroristas se acercó a un grupo de policías con un cuchillo al grito de Allahu Akbar. Los agentes abrieron fuego y lo hirieron. Horas después se producía un suceso similar a las puertas de la comisaría de Gelsenkirchen con un atacante de origen turco, idéntico grito y tipo de arma. El incidente en Francia se produjo 2 días después de otro llevado a cabo el viernes en la ciudad de Villejuif, en las afueras de París, cuando un joven de 22 años apuñaló a varias personas en un parque local, matando a uno. Sí, estas noticias pues evidentemente no llegan a las primeras planas. Incluso el incidente de Villejuif del viernes, que se produjo prácticamente en paralelo a este ataque a Soleimani, pues en este incidente ya no fue un terrorista que fue, digamos, abatido antes de provocar víctimas, sino que llegó a matar a una persona. Fue mencionado en las líneas inferiores, pero un poco también queremos ponerlo en paralelo a el bombo y platillo que se le ha dado al general Soleimani. Incluso tengo que decir que me ha desagrado mucho el que un europarlamentario del
Partido Popular, González Pons, haya declarado algo así o ha escrito un Twitter diciendo que este es un general, es un personaje del ejército y por lo tanto el atacarlo es como una declaración de guerra. Mire usted, señor Pons, entérese un poquito de quién era Soleimani, porque puede ser de que tenga todas las medallas y los estandartes que lo acreditan como general, pero su labor no era en la defensa ni en ningún aspecto de Irán. Él estaba fuera de Irán creando milicias terroristas, grupos terroristas en todo el Oriente Medio. Por lo tanto, es un objetivo totalmente legítimo para ser atacado porque fue un terrorista. Es más, fue la cabeza de los movimientos terroristas en la zona. Así que digo que en comparación que alguien sea víctima del ataque de un terrorismo no tiene ninguna compensación mediática, ninguna cobertura en comparación a este personaje que era un asesino de proporciones casi... no voy a ahorrarme los calificativos, pero es el responsable de muchas muertes en Oriente Medio, este personaje, y se le ha hecho unos homenajes de Estado no solamente en Irán, sino también en Europa. Algún tipo de prensa pues lo ha puesto como en entredichos, siguiendo con la estela de que cualquier cosa que provenga de Trump es maldita y no tiene ninguna justificación y está totalmente fuera de lugar y contra la legalidad. Pues en este caso yo creo que se han equivocado en gran medida y este tipo de cobertura diferenciada, el rasero con que miden una historia y otra historia, demuestra a las claras que el periodismo hoy en día, desgraciadamente, no tiene nada de imparcial. Lo lamento decirlo así, yo no soy periodista y por eso estoy aquí no para informar, sino para opinar, trayendo las informaciones y tratando de destripar de lo que se dice lo que realmente ha sucedido. Porque ese es el gran problema de nuestro tiempo. Ya no es que se falsifiquen las noticias, sino que se les desnuda la verdad vistiéndoles con ropas e interpretaciones y lenguajes que tienen que ver con una ideología, unos prejuicios y unos conceptos previos a los hechos que realmente han pasado. Cerramos así con este comentario la primera parte de los informativos de hoy. Continuamos con la agenda cultural tras la pausa. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, bienvenido. Bueno, feliz año para Feliz todos. año. Muchas gracias por la bienvenida. Vamos con esa agenda de hoy. Comenzamos en Yad Vashem, en Jerusalén. Allí más de 40 líderes mundiales se reunirán para participar en un foro internacional convocado en conmemoración del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y el Día Internacional de Recuerdo del Holocausto y homenaje a las víctimas y a los héroes de la Shoah. Se trata del quinto Foro Mundial del Holocausto, convocado esta vez bajo el lema Recordando el Holocausto, luchando contra el antisemitismo. Es organizado por la Fundación del Foro Mundial del Holocausto en cooperación con Yad Vashem, el Centro de Recordación del Holocausto Mundial, y tendrá lugar el próximo 23 de enero en la Plaza del Gueto de Varsovia, en Yad Vashem, en el Museo de la Shoah. De acuerdo a la información oficial que tenemos hasta en este momento, por invitación del presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, más de 40 presidentes, primeros ministros y familias reales de Europa, América del Norte y Australia acudirán a este encuentro. Durante el acto hablarán Rivlin, el primer ministro Benjamin Netanyahu, en funciones, por el momento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el príncipe de Gales y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También se prevé la presencia y el testimonio de un líder de alto rango de los Estados Unidos. Aún no se ha confirmado quién acudirá para representar
a Estados Unidos, y también se cuenta con la presencia del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Estupendo, pues así comenzamos esta agenda cultural, que continúa ahora con más información. Con glamour cinematográfico, porque... Con Globos de Oro igual, Globos ¿no? de Oro, bueno, muy bien, a ti que te Alex, gusta esta me antesala que se dice de los Oscar. Sí, había muchísima presencia judía en estos Globos de Oro, como siempre. Por ejemplo, Historia de un matrimonio, que hablando de gustar, a ti te encantó. Sí, me gustó esa película, sí, de Woody Allen. Sí, es una... No, la de Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio con Timothy Chalamet. No. Pues Tampoco. no estoy dando una. La de la serie que me comentaste con Scarlett Johansson, que habla Cierto, la estoy habla mezclando con Día de Lluvia Exacto. En Nueva York, o un día de que día no de estaba lluvia nominada, en Nueva York. pero no bueno, nominada. se deja ver como todas He las hecho una mezcla sí. de celuloides. En este caso, el director es Bauman, cuenta con... Bueno, se basa en la propia historia del director y su divorcio de la también judía Jennifer Jason Leigh, y él quiere decir que quería contar una historia de amor, pero tratándola desde la tragedia, el drama que supone un divorcio. El drama está protagonizado por Scarlett Johansson y también por Adam Driver, que no es judío, pero ha hecho muchos papeles de judíos, y que también estaba nominado por su papel en esta película. Ni Scarlett ni Driver lograron alzarse con el premio. También estaban nominados la maravillosa señora Maisel, Mrs. Maisel, que tampoco ganó nada, Sacha Baron Cohen, que estaba nominado, pero por El espía, la serie que seguro que muchos de ustedes han visto, pero que tampoco logró alzarse con ningún premio. Y, por ejemplo, hay que nombrar también a Michael Douglas y Alan Arkin por su maravillosa serie de Kominsky, El método Kominsky, que si no la han visto les recomendamos. Estos son algunos de los nominados, y los ganadores son el director judío Sam Mendes, que fue uno de los principales protagonistas de la noche, obteniendo el premio al mejor director, así como a la mejor película en la categoría de drama, por su deslumbrante historia acerca de la Primera Guerra Mundial, que se titula 1917, de la que hemos hablado. He escuchado que está rodada en un único plano. No sé es un plano secuencia, pero está rodado de tal manera que parece un plano secuencia. Hace la simulación del plano secuencia. También hay que felicitar al casi israelí, no judío, pero súper israelí, Quentin Tarantino, que se alzó con el Globo de Oro a la mejor película de comedia o musical por su Érase una vez en Hollywood. Y como curiosidad, pues decir que en su discurso de aceptación del premio dijo que quería agradecerles mucho a ustedes y a mi esposa, que me está viendo desde Tel Aviv, que está embarazada de mi primer hijo. Ya saben, la cantante y modelo Daniela Pic. Que de ahí tu afirmación, ¿no? Del super israelí. Bueno, es que se ha comprado casa, ella está en Tel Aviv esperando eso, su primer hijo, y que creo recordar que es una niña. Y además, fue muy gracioso porque agregó toda Giveret, gracias señora, en hebreo para su esposa, a la que terminó diciendo te amo. Muy bien. Sacha Baron Cohen no ganó, pero sí fue el encargado de presentar, también de criticar, ahora les diré por qué, de presentar una película controvertida, Jojo Rabbit, una sátira contra el odio del Holocausto, acerca de un niño alemán que quiere ser nazi hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. El mejor amigo imaginario de este niño es el propio Hitler. Es una película que ha llamado bastante la atención. Está dirigida y protagonizada por Taika Waititi, que es judía y maorí de Nueva Zelanda. No terminó ganando ningún premio, pero le dio la oportunidad a Sacha Baron Cohen, que presentaba la película, para criticar al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a quien ha atacado varias veces recientemente y al que de nuevo acusó porque afirma que su sitio web es un lugar donde se difunde, donde se permite difundir propaganda nazi. Y nada, la ceremonia fue estupendísima, como siempre, todas maravillosas, guapísimas, y los vestidos maravillosos, así que muy bien, no decepcionó esta
esta ceremonia de los Globos de Oro 2020, aunque nos hubiera gustado que ganara el método Kominsky, por ejemplo. Bueno, o esa Scarlett, me la que apunto, está maravillosa. me la apunto para echar un vistazo al método Kominsky y a todas las otras. Y a la maravillosa Mrs. Maisel, que está, bueno, están ya en su tercera temporada y bueno, seguro que les hace sonreír. Y terminamos esta agenda con música, la del dúo Meta, este dúo formado por los hermanos Jorge y Rocío, que nos presentan el disco El sonido del holocausto. Un disco y unos sonidos de los que nos han hablado en varias ocasiones aquí han estado aquí en Radio Sefarad. Y han tocado, Sí. bueno, no han llegado a tocar en directo. Creo que Rocío sí, porque es violinista, pero Jorge es pianista. Pero no sé si juntos no han estado juntos, tocando. No, claro, no. El piano aquí no nos entra, desde luego. No, ya no es que creo, nuestro estudio es muy ni en el chiquitín. estudio ni por las puertas. Bueno, este disco pretende ser un homenaje a las personas que sufrieron la Shoah. Es fruto de una combinación de años de investigación, dedicación y esfuerzo. La música que presentan estas obras, que se tocaron en campos de concentración y guetos, o piezas que fueron compuestas en terribles condiciones o desempeñaron un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial, además de composiciones propias inspiradas en aquellos años, son los que componen este disco. En estas canciones, nos dicen Jorge y Rocío, se recoge la memoria, el homenaje y el recuerdo de quienes vivieron y dieron su vida, lucharon y vieron en la música un medio de salvación y de vida. En esta presentación, que tendrá lugar este 9 de enero a las 7 de la tarde en Centro Sefarad Israel, Jorge y Rocío interpretarán alguna de las composiciones del disco y posteriormente conversarán con el público sobre su trabajo. La entrada es gratuita, es libre, pero tienen que confirmar su presencia. Les dejamos el enlace para que si están en Madrid puedan acudir a esta presentación. Bueno, pues muy recomendable esta presentación de estos dos hermanos, que además son encantadores, hay que decirlo. Maravillosos. Y con mucha sensibilidad para tratar este tema. Así nos despedimos aquí en Radio Sefarad y les esperamos mañana en nuestra página web.